serán 5 o 6 preguntas. Siempre les recomiendo, siempre insisto en esto, lean los contenidos mínimos, porque cuando uno estudia ahí dice supuestamente lo que uno tiene que saber, así que programa fundamental. Con los contenidos mínimos, yo, si las preguntas se sacan de ahí, yo te lo voy a dar programa para que se quieran anotar. No viste el de Jonathan. Bueno. Las preguntas siempre se sacan de los contenidos mínimos, siempre hay 4 o 5, depende y de distintas unidades. Se aprueban el escrito, pasan al examen oral y ahí a todas les recomiendo que preparen el tema que viene. ¿Todos van a repetir el martes que viene? ¿O no? Yo solo, el resto no. Bueno, a ustedes ahora tienen un tema preparado ya. ¿Quién preparado bien? Para el libre, y yo en general a los libres después se le pregunta en función del escrito. Pero siempre está bueno tener algún tema preparado, de alguna unidad, sí. Como para empezar a hablar. Algo que se sientan seguros. ¿Vos que me dijiste que ya preparaste el tema? No, vos preparás, ¿qué vas a preparar? De ayer. Por lo de sistémica, Mira, la cuestión del tema es que cada uno se sienta seguro, ¿verdad? Ustedes piensen que con lo que empiezan a hablar. Entonces, con seguridad, un tema que les guste, no necesariamente tiene que ser largo de 800.000 horas hablando, porque si no. Y después les van a preguntar de cualquier cosa, de las unidades, pero siempre un tema que se sientan seguros. ¿Cómo preparaste el tema? No, arranqué con. Viste que está al principio está la introducción del autor, o sea, diciendo quién es él. Perfecto. Y la aporte teórico más importante Bien. de él. Y después arranqué hablando de su objeto de estudio, de su método, las 4 grandes fases, Claro. los cadillos, después el desarrollo mental del niño con el equilibrio, Los conceptos más básicos. Bien. No me traté de rebuscármela tanto para tampoco matarme a mí mismo. ¿sí? No, que tiene que hacer algo simple y concreto y con seguridad que ustedes puedan empezar a hablar y no hacer un barullo. Porque hay veces que quieren hacer una relación de qué sé yo, Claro, y en el embrollo ese sale cualquier cosa. A veces Y no no sale sale bien. Termina más ganado. Y terminamos enredados. Pero bueno, por eso siempre yo les recomiendo lo más concreto. Lo que sí, cualquier tema que preparen, lo que tiene que tener es un contexto de dónde salió, en lo que vos me decías de la misma ayer y demás. Me refiero al contexto del autor, pero también la materia. ¿En qué sentido? Dije, ¿en qué pregunta está ubicada? ¿En qué unidad? ¿Por qué en esa pregunta? ¿Entiendes? Ahora vamos a ver por unidad, vemos qué son las cosas así. Bueno, pero ponele yo, con el texto ese de Jaime López, que es Sí. como decimos psicología, Sí. o sea, yo lo usé y está bueno en el sentido que te da un pantallazo general de cada tema. Total, ese texto, el que decimos cuando hacemos psicología, es el texto que encausa toda la materia. O sea, tienen que leerlo para entender, más allá de que es como bibliografía obligatoria, es donde te orienta de lo que estamos hablando. Porque esta es la mayoría de preguntas. Ahora no vamos a entender con eso, pero lo que me refiero es que sea el tema que elijan, cualquiera sea el tema que elijan, tienen que primero contextualizarlo. De ayer, de qué época estuvo, dónde estudió, que no me refiero a toda la gran historia, pero más o menos decir, bueno, de ayer estaba en Europa, Suiza, distinto al conductismo que estaba en Estados Unidos, otra época, está, y dentro de la materia que está ubicada. Eso es fundamental porque, bueno, te da cierta idea de que sabemos de qué estamos hablando. Después, en segundo lugar, los conceptos más importantes, que era lo que él decía, en el caso de ayer, que hablábamos de inteligencia, desarrollo, equilibrio, adaptación, asignación, y en las unidades que hay, la aplicación posible. Esos son los 3 puntos centrales. Contexto, concepto, aplicación. En algunos sí tenemos más aplicaciones. Por ejemplo, en la parte de conductismo tenemos las terapias, las críticas, si no hay aplicación crítica, la beta también, hay un montón de críticas en la parte del texto de Brecht, que lo critica la beta, las otras teorías, sus diferencias. O sea, cuando me refiero a aplicación, me refiero a aplicaciones concretas que pueden encontrar en terapia o, por ejemplo, en cine, en educación y demás, o en críticas que le pueden hacer esos autores. Esos son los 3 pasos centrales. A lo mejor no, me da
tema para empezar un examen final. Entonces, ahí, ¿quién vos viste que iba a rendir martes? ¿Vos? Sí. No. ¿Quién me dijo? Yo. ¿Vos preparaste el tema ya? No. Todavía no sabe. Bueno, es el único que está seguro de que... No, es que vengo preparándola, yendo a rendir, entonces la tengo. ¿La rendiste varias veces? No la rendí. Nunca te presentaste. Yo tampoco, tenía miedo, pero bueno. No, no. Hubo mucho rechazo. Miren, el examen final uno elige cuando lo rendan. Entonces, bueno, está decidido, no es como los parciales te toca fecha, entonces es otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, la estructura esta que tiene que tener al final, o el tema, creo que está bueno después, por última, si me quieren consultar algún tema en particular, los hablamos, ustedes saben que hay algunos temas que son más lindos para preparar que otros, pero bueno. Bien, les decía que para empezar en la unidad 1, el texto central que tienen ahí es el de Jaime. ¿Por qué es el texto central? Cuando decimos psicología, porque es el texto que organiza toda la materia. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahí explica por qué hablamos de desarrollo psicológico contemporáneo, por qué se habla de psicología, por qué se habla de preguntas. Eso puede ser algo que uno puede preguntar al final. ¿Por qué preguntas? ¿Y por qué pregunta por el aprendizaje, por el conocimiento y por el saber? Que es como está estructurado. Otra cosa que deberían leer y me parece que es importante y que me ayuda un montón es la fundamentación del problema. Esta parte de acá adelante, ahí tienen varias cosas que los pueden ayudar a entender un montón. Acá dice claramente cuáles son las distintas áreas donde la materia se especializa, cuáles son los ejes centrales y qué es lo que cada uno tiene que saber de esa materia. Entonces, en función de la materia, en función de eso, ustedes preparan también a lo mejor un tema, no bien. A ver, todos los textos, todos son obligatorios, todo lo que hay acá en los contenidos mínimos es obligatorio. Ahora, de aquí a que le pregunten algo específico, eso yo ya no lo sé, somos muchos profesores así que puedo preguntar cualquier cosa. Bueno, el texto después, hay una cuestión, con respecto a la unidad 1 hay toda una parte donde se habla de las influencias del positivismo, empirismo y la fisiología en el surgimiento de la psicología. Esa pregunta en general es una pregunta que se hace para los libres, porque es como una pregunta de iniciación de todo el recorrido de la materia. O sea, de qué manera el positivismo, que ustedes ya lo deben tener bastante claro, a veces se referencia al positivismo con la epistemología, el empirismo y la fisiología, tuvieron cierta influencia en el desarrollo de la psicología como una ciencia independiente, por lo menos separada de la filosofía. Entonces, en función de eso, eso tiene que ser un tema que tienen que focalizar bastante. Cuando hablan de la creación del primer laboratorio de psicología común, cómo eso, el positivismo influyó en el surgimiento de ese laboratorio, bueno. La parte que habla más de Platón, Aristóteles, eso, también ustedes ya se conocen bastante de filosofía, entonces no veo que sea tan complicado de abordar. Después hay, como el tercer eje de esta primera unidad, sería cuando habla de las distintas definiciones de sujeto, de persona, de individuo, después habla también del hombre cosmocéntrico, geocéntrico, antropocéntrico, el hombre natural, aislado y el hombre abstracto. O sea, si ustedes tienen que dividir la unidad 1, a grandes rasgos sería el texto de Jaime como para empezar y nos ubicamos. Empezamos con ese porque se ubica toda la materia que vamos a hablar después. La parte más filosófica, la parte más filosófica y epistemológica cuando habla de las diferentes influencias de las corrientes, positivismo, empirismo y fisiología, y todo lo que tiene que ver con las distintas concepciones del sujeto. ¿Está? Que después, cuando ustedes terminen de estudiar toda la materia, lo van ubicando en cada una de las preguntas. O sea, el conductismo, ¿de qué sujeto habla? Habla de sujeto, ¿no? El organismo, ¿de qué habla? El individuo. La conducta es algo que tiene alguien, digamos. Entonces sería aquello del organismo, la equiparación del hombre animal. Bueno, todas esas serie de definiciones que se entienden en función que uno estudia toda la materia, porque si no, complica demasiado. Y después está el texto de Klimovsky, que es un texto más
también estudiarlo al final y también no creo que la resulte tan difícil porque también, bueno, con lo que ya saben de epistemología, hablar de ciencia, ahí habla mucho de Kuhn, del choque de paradigmas, está bastante claro. Pero ese texto está más en relación con lo que nosotros hablábamos al principio del texto de Heidegger, cuando decimos psicología, la definición de autores. Bien, ¿hay alguna pregunta en específico que quieran hacer de esta unidad? ¿Dudas que tengan marcadas? No, por la unidad 1. Esa diferencia de sujeto, o sea, la diferente definición de sujeto, persona, individuo. Lo de individuo sí, pero lo de la persona y lo de sujeto. Mira, lo de persona es muy poco lo que dice en el texto, yo te digo, ¿cuál es la personalidad? Sí, habla de la personalidad, como en el texto el de Heidegger que dice los conceptos sujeto, individuo, persona, subjetividad. La idea es, nosotros no damos teorías de personalidad de presente, pero sabemos que existe el concepto de personalidad y no lo tomamos en ninguna de nuestras corrientes. Simplemente está explicado ahí como entender a la personalidad como un conjunto de características integrales que definen a un determinado sujeto, pero que no, más allá de eso no tenemos texto ahí. Entonces tampoco es algo que puedan estudiar en profundidad. O sea, cuando creo que lo nombran en un renglón, ¿no? Entonces no nos vamos a meter con algo que y ahí sujeto tienen varias cuestiones, porque ustedes pueden hablar del sujeto epistémico como era Piaget, si quieren después nos metemos más en profundidad en Piaget, este sujeto que pasa siempre por la misma etapa, conoce de la misma manera, o sujeto de la pregunta por el saber, que es un sujeto de deseo, atravesado por un saber. O sea, son dos concepciones distintas, muy diferentes, que implican campos teóricos muy distintos. Que por eso les digo, les conviene estudiar todo y al final volver a los textos de esos, o sea, hacer el recorrido inverso, estudiar todos los textos, todos los conceptos y demás, y al final volver con respecto a estos conceptos centrales. Pero tengan cuidado, con una cosa es el sujeto epistémico, el Piaget, otro sujeto del psicoanálisis y todas las definiciones que vayan encontrando ahí en eso. No sé si está. En el punto 5 que dice aproximación al problema de la subjetividad, sujeto agente intencional y efecto. ¿Eso en qué texto? Eso está en el texto también, en uno de Jaime, Se ubica en el sujeto, en el campo de psicoanálisis, creo. No, también en el de los conceptos sujeto, individuo, persona, subjetividad. Ahí está las diferentes concepciones, sujeto agente, intencional, sujeto efecto, que digamos, casi la palabra lo dice, el sujeto, sobre todo el que hay más problemas para encontrar, que es el sujeto efecto, que es el sujeto efecto, efecto del inconsciente, efecto es más para el lado del psicoanálisis, pero el resto estaba bien. Y habla de sujeto intencional, como que tiene intenciones que están más vinculadas quizás con las ciencias cognitivas, pero bueno, porque lo que pasa es que también salvo en los casos como por ejemplo el sujeto efecto, el sujeto del inconsciente, que son bien marcados, que se nota que son psicoanalíticos, el resto como que van girando por ahí, igual que como dice, igual que sistémica, ¿en qué pregunta está? Bueno, eso después cuando lleguemos lo vemos, pero es bastante relativo, digamos, porque tiene cosas de distintas preguntas, entonces bien. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren pasamos a otra con esto, pues nada. Bueno, cualquier cosa volvemos, no hay problema. Yo para hacer un pantallazo después me preguntan bien contrario. Bueno, la segunda, la dimensión de la conducta, el condicionamiento clásico operante y la reflexión crítica. De nuevo, acá tenemos condicionamiento clásico con Pavlov y Watson, condicionamiento operante Skinner. Y las aplicaciones, de nuevo todo lo que les decía antes como para entender, para preparar el tema, contexto, concepto, aplicación. De las aplicaciones pueden verlo por dos lados, o sea, por ejemplo, en el texto, para el lado del condicionamiento clásico es el origen del condicionamiento clásico con Pavlov, la evolución que hizo Pavlov, y después en el campo de la psicología con Watson. Esa diferencia hagan siempre porque es importante.
no era psicólogo, no trabajaba en psicología, no estudiaba. Era fisiólogo, estaba en otro campo y descubrió un condicionamiento que fue después utilizado en el campo de la psicología. ¿Por quién? Por Watson. Watson desarrolla toda su teoría del campo de la psicología con condicionamiento clásico y lo que hace si tiene, por ejemplo, la aplicación del condicionamiento clásico es el caso del pequeño Albert y después el tratamiento de lo que es de la fobia o la desensibilización sistemática. Ahí con el tema de desensibilización, calculo que tienen alguna duda con respecto al mecanismo del condicionamiento clásico, eso más o menos. Después le voy a preguntar por lo del condicionamiento clásico, pero el condicionamiento clásico con el esquema, eso estaba bastante bien explicado. Pero me preguntan, cuando hacen el tema de la creación de la fobia, después está el tema de la desensibilización sistemática. Cuando estudian desensibilización sistemática, esto es un consejo, estudien el paso, los procedimientos, pero también estudien las fundamentaciones teóricas, porque si no siempre se quedan en los pasos, o sea, todo el mundo sabe que la relajación, la hacía imaginarse, que más provocaba, desde el que menos provocaba fobia al que más, desensibilización sistemática, todo muy lindo, se iba a la fobia, está, pero cuando uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los conceptos teóricos de base de esa terapia? Hay que saberlos. Y para saberlos, tienen que saber el más importante que es, son dos cosas. Primero, que hacen referencia cuando se habla de una neurosis, que eso lo explica en el texto de Felicitas Corp, que dice que bueno, que es una desadaptación. Imagínense que si estamos dentro del campo del conductismo, siempre hablamos a nivel de organismo, adaptación, desadaptación, no se habla de sujeto en general, hablan de estímulo, de respuesta, esos son los términos que hay que tener ahí claro y no mezclar a nivel conceptual. Entonces, primero cómo se entiende una neurosis y en segundo lugar, la inhibición recíproca, que es el concepto central. La inhibición recíproca de la desensibilización sistemática. Y por ejemplo, digamos, ¿qué es? ¿Todos se acuerdan más o menos los pasos de la desensibilización? El procedimiento, más o menos se lo acuerdan, que le enseñan a la paciente a relajarse, construye la jerarquía de ítems, de lo que menos fobia le provoca a lo que más fobia le provoca, después de las sesiones le piden que se relaje y que vaya imaginando los distintos estímulos que le generan la fobia hasta que él dice que no siente nada y desaparece. Bien, ¿saben por qué le piden que se relaje? Que se lo ocurra. Porque ese texto puede ser muy simple, pero ¿saben? Yo pienso que una sensación placentera. Está bien, sí es placentera. Y entonces lo asocian con ese estímulo relativo a la relajación y entonces... Tal cual, eso es lo que se llama el mecanismo de inhibición recíproca. Porque si no existiera relajación no podría haber inhibición recíproca. La relajación, a ver, no es, se les pide que se relaje porque es más lindo, relajado, hacer una terapia, se desensibilizan, no. Es justamente porque lo que hace la inhibición recíproca es romper con una conexión que estaba establecida. Si la conexión era ante determinado estímulo, el perro, uno sentía miedo, hay que romper con eso. Entonces el estímulo tiene que ser el mismo, eso ya lo sabemos. Y hay que conectarlo con nuestra respuesta. ¿Cuál era en este caso la respuesta? La relajación. Si no existiera la relajación no habría posibilidad de desensibilización. ¿Se entiende? Yo porque eso siempre queda ahí medio colgado y queda como que bueno, se enseña a relajar, la gente se relaja, divino, se imagina, tal cual, saumerio, todo genial, se imagina lo que le genera fobia y desaparece. No, es fundamental el paso de relajación para que esa persona pueda conectar, perdón, la persona no conecta nada, para que se conecten en ese ambiente, esos dos estímulos y no se sientan más fobia en ese caso. Eso por el lado de Watson. Por el lado de Skinner, condicionamiento operante, están todo lo que es a nivel con todos los conceptos centrales, sobre todo condicionamiento operante y refuerzo, y después las aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones, lo que tienen acá en el programa es la máquina de enseñar, el programa de fichas, cómo entiende Skinner el lenguaje, cómo lo piensa, y eso está en el texto de Benson. Y después está la crítica
y todas las críticas. Bueno, como alguien que me cuente cómo entienden, por ejemplo, con qué sería un condicionamiento operante. Así empezamos a ver si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de condicionamiento operante. Alguien que se anime. ¿No? Estímulo, respuesta. ¿Y qué más? Transporte castigo. Bien, a ver, ahí el refuerzo que característica tiene, ¿qué hace un refuerzo en un condicionamiento operante? Que la persona vuelva a repetir eso que fue reforzado. Aumenta La probabilidad de Aumenta la probabilidad de ocurrencia de una respuesta. Bien, ¿qué me va a hacer? Eso. Eso. ¿Y qué diferencia hay de que sea positivo y negativo? Negativo es que no hace la respuesta. ¿Cómo? No. Negativo. Pensarlo, a ver. De nuevo. O sea, estamos todos de acuerdo. Hay una conducta, esa conducta tiene una consecuencia. El negativo hace la respuesta para que no aparezca la sensación. Hace la respuesta, no sé, que se repita la Hace que respuesta. se repita la respuesta para que no aparezca la sensación negativa. Elimina algo desagradable del ambiente. Elimina algo desagradable. Es un error muy grave porque el ballestero está mal. Entonces, a ver, ahora vamos con el cuadrito. Ustedes tienen en el esquema está el estímulo discriminativo, cualquiera que el ballestero o Benson dice que es informativo, ¿está? Porque, digamos, informa si es posible que se reciba o no un refuerzo. Ahora vamos a ver a qué hace referencia a la discriminación. Después uno tiene la conducta y una consecuencia. Yo soy media desastrosa para mi consecuencia. Esa consecuencia hace que la conducta se repita. Cuando la conducta se repite es refuerzo. ¿Está? No importa la discriminación. Tenemos un refuerzo. ¿Qué cualidad tiene el refuerzo? La repetición de la conducta. O el aumento de probabilidad de que una conducta se repita. Si es positivo, entonces aumenta la probabilidad de que se repita la conducta porque agrega algo. No sé, cuando el chico acuerde el ejemplo que tiene Ballester, hay unos cuatro, pero. A ver qué ejemplo se. No me acuerdo si. Pero es más, yo lo llevé a la práctica con mi perro. Sí. Me di la pata Sí. y empecé a dar comida. Y ahí mío. Empecé a dar comida. Entonces, Debe cuando me castigo. decía que me daba la pata, le daba comida, Sí. ahí entendía que ese resultado positivo era porque me daba la pata, yo le daba comida. Bien, como la paloma que apretaba el. Exactamente. Bien, ahora hago un paréntesis. No se habla nunca del premio de castigo ante el condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque, a ver, no es porque no se habla porque sí, porque la idea de premio implica cierto significado subjetivo que no existe dentro de esta teoría. O sea, cuando uno hace un premio es porque tiene intención, cuando hacemos un premio tiene intención de recibir algo bueno, y acá no se habla simplemente de refuerzo, positivo, negativo o castigo. Castigo sí porque era para castigo. Entonces está bien, en ese caso te daba la pata al perro Sí. y la consecuencia era obtener comida. Entonces es muy probable que la próxima vez te la pata para obtener comida. Es un ejemplo de refuerzo positivo. Y uno de negativo. Pero yo por eso lo asocié, digo, mi perro, de nuevo con mi perro, yo Sí. y ponele, hace pis adentro de mi casa. Ujú. Y uno va, le aprieta o le pega. Bien, ¿y eso qué es? Es un refuerzo negativo. No, porque no va a volver a repetir la conducta, es un castigo. Ah, Eso piénsenlo bien cuando lo digan, porque en general creo que el 80% de las veces que lo escucho que lo dicen mal. sí. El refuerzo negativo era que cuando estaba lloviendo usar el paraguas. Claro, pero a ver, el refuerzo que sea negativo no implica que sea algo malo. Ustedes sáquense la idea de lo malo, de lo que no sirve. El refuerzo negativo lo que hace es aumenta la probabilidad de que la conducta se repita, por lo tanto no puede ser el ejemplo que vos diste, porque supuestamente el perro lo va a dejar de hacer. Sí. Porque elimina algo del ambiente que en general es algo agresivo. ¿Está? Entonces, por eso yo les recomiendo que cuando uno estudie esta parte que se centren más con el Ulrika Benson. Porque por ahí después de hacer Ballester lo tienen que saber también, pero el de Benson es un poco más específico y más claro. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el refuerzo actúa como refuerzo
los dedos en el enchufe. La maestra lo reta o la madre lo reta y vuelve de nuevo a poner los dedos en el enchufe. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Para seguir esta lógica de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si me da un caramelo. No, ella me pone otro ejemplo. Me voy con un caramelo. Repetición de Yo, el nene hace algo, y en este caso mete los dedos en el enchufe, la madre lo reta y el pibe va y de nuevo toca ahí. Está funcionando al revés el refuerzo. Bueno, No, en realidad. ¿qué? ¿Un refuerzo positivo, negativo, un castigo? ¿Qué es? La madre con eso lo que no quiere evitar que meta el dedo en el enchufe, pero el nene sigue metiendo el dedo en el enchufe. Y bueno, entonces ¿cómo está funcionando? Refuerzo positivo. No me acuerdo. ¿Positivo o negativo? ¿Por qué negativo? Es positivo, el refuerzo positivo. ¿Por qué sería negativo? Si no está eliminando ninguna conducta, ningún elemento aversivo, al contrario, está reforzando una conducta de toque. En cambio, si él va a tocar, el ponerlo en el enchufe, la madre lo reta y deja de tocarlo, ¿cómo funciona eso? Como castigo. Refuerzo negativo no, porque deja de hacer la conducta. ¿Está? ¿Me siguieron? Bueno, entonces tienen que tenerlo así bien claro. Una cosa, el hecho tienen que pensar si la repetición o no, y el hecho de el juego de probabilidades y cómo está actuando. Si la conducta tiene probabilidades de seguir repitiéndose, quiere decir que no está funcionando como un castigo, está funcionando como un recurso positivo. Entonces eso tenganlo bien presente. Eso hay que estudiarlo, para mí, mi recomendación, mejor es Benson. Y está mucho más claro que Ballestero. Pero bueno, cada una. Tengo una pregunta. Sí. ¿Te puedo preguntar? Sí, a ver si lo entendí. Sí. Si uno se pone el cinturón de seguridad, Sí. ¿es una respuesta como un reforzador negativo? El ponerse el cinturón de seguridad sería la conducta. Y estás evitando, uy, qué sé yo, salir volando, cosas. Eso sería un refuerzo negativo, porque es más claro entender desde cómo el esquema que hace Ballestero, como le daba ya el ejemplo de evitación, evitar un elemento aversivo. Pero yo siempre les digo, para que ustedes piensen algo, ¿por qué el refuerzo negativo no necesariamente es algo malo? Porque, por ejemplo, todo el sistema de programación directa que nosotros tenemos acá es un refuerzo negativo, y que yo sepa no tiene nada de malo una programación directa. ¿Por qué? Porque si vos rendís bien, la consecuencia ¿cuál es? No rendís final, y eso está actuando como un refuerzo negativo. ¿Se entiende? Y eso está bueno. A nadie quiero que se haya quejado hasta el momento de que tenga un examen menos. ¿Me entienden la lógica de eso? Hay que pensarlo bien en todos los elementos. Bueno, eso después está aplicado. Lo de la discriminación es un concepto que quizás está medio complicado ahí para entender. Ballestero y Benson lo definen como un estímulo que informa que es probable que se permite la conducta que va a obtener determinado refuerzo. Eso tiene que ver con la experiencia. Hay un texto que de hecho está incluido este año en el programa, porque cambió algunas cosas del programa para este año, que dice que nosotros este estímulo discriminativo es producto de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque si vos entras en una habitación, hay dos personas, una te mira con cara agradable, otra ni levanta la vista, ¿a cuál es más probable que vos le hables? A la que te mira. Eso se llama estímulo discriminativo. ¿Por qué? Porque vos es probable que le hables, cuando le hablas es probable que ella te responda. Entonces tu conducta de hablar está reforzada positivamente. ¿Me siguieron con eso? Entonces, de ahí viene, los estímulos discriminativos informan si la conducta que yo emito va a estar reforzada o no. Tiene probabilidad de estar reforzada. Igualmente ahí en el texto no hay mucho para decir ahora, después se va a pasar. Y después, con esto, este esquema lo que aplican en la máquina de enseñar de Skinner, cómo entiende Skinner el lenguaje. Hay una parte donde dice que es una conducta operante y que se aprende como cualquier conducta operante. Y en el texto de Benson hay una parte donde lo divide, habla de cómo Skinner trata el lenguaje como textos y mandos. Eso que tienen que saber también. Es una forma de comprender el lenguaje dividiéndolo, que saben que dentro del conductismo, la lógica del conductismo justamente es la reducción a lo más simple. Entonces, entender el lenguaje para
para estudiarlo se divide en tactos, textos y mandos, un pedacito muy chiquito que hay en el texto de Benson, y los programas de ficha. Esas son las aplicaciones, que las encuentran ahí, yo no sé. Y después tiene las críticas que hace Chomsky a Skinner con respecto al lenguaje. El texto de Benson, no sé cuál es. El de Benson es este que está caminando. ¿Cómo se llama? Teoría del aprendizaje, ¿no? ¿Tenés problema? Sí, está. Hay dos partes. La primera, que dice capítulo 2, es lo de Pavlov, y la del 4 es lo de Skinner. ¿La cuatro qué? Skinner, todo lo que tiene que ver con Skinner. Bueno, y ahí después tienen las críticas. Tienen críticas para Skinner, críticas acá, hay muchas críticas. Críticas para Skinner en cuanto a la máquina de enseñar, que hace mucho en el texto de Ferrari, mucho de eso. Pero también está bueno en el texto de Ferrari, no solamente por esas críticas, sino porque explica el contexto de surgimiento de la máquina de enseñar. No es que surgió un día Skinner, se le ocurrió de la nada hacer una máquina de enseñar, sino que tiene que ver con una lógica mucho más amplia que va más allá, y tiene que ver con el capitalismo y todas las tecnologías de fondo. Yo sé que hablo muy rápido, ustedes me paran si voy porque me hablan. Y después tiene el texto de Nudler, que me olvidé antes, que es las, digamos, críticas, entre comillas, al tema de la desensibilización sistemática, cuando habla de antimentalista, antigestatista, y creo que no me olvidé nada más ahí. A ver, en esta unidad. Bueno, el crítico de Chomsky. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quieren hacer? ¿Unidad? ¿Dudas? Nada. No entendí lo del lenguaje, dijiste lo de Skinner. Skinner, primero, una pregunta central es cómo piensa que se adquiere el lenguaje Skinner por condicionamiento operante. Clarísimo. El lenguaje es una conducta igual a cualquier otra conducta. Él dice que se adquiere por condicionamiento operante, y después hay un texto en el texto de Benson donde él divide el lenguaje en elementos más simples para estudiarlo. Viste que ellos dividen todo. En la conducta es una respuesta, todo divide. Entonces, él dice que el lenguaje está constituido de tactos, textos y mandos. Los tactos, que aún así se hace referencia a los sustantivos, que explican cómo se adquieren y demás. Los mandos hace referencia, viene de comando, que quiere decir demanda de las peticiones, cuando vos pedís algo, que por favor, y los textos tienen que ver con la lectura, la escritura. Entonces, él dice que toda la conducta verbal se resume en esas tres conductas más simples, y eso está en el texto de Benson. Y creo que no había nada. Texto, mandos y Tactos. Porque viene tacto, viene el contacto, que quiere decir las palabras que nos permiten establecer contacto con el mundo, que son los sustantivos. Luego, si esto es un celular, esto es una mesa, una silla. ¿Y para el condicionamiento clásico? Para el condicionamiento clásico, igual. Es una conducta verbal, por conexiones de estímulos, y de la misma forma. No es que tienen un mecanismo de explicación para todas las conductas y otra parte para el lenguaje. La misma lógica explica todo. Bueno, creo que no me olvidé nada. No sé si quiero meter otra unidad, ¿no? Bueno, dale. O sea que en condicionamiento operante, Sí. ¿es mejor la división entre un refuerzo y un castigo o la que propone Ballesteros de punto por punto, la división en O sea, no sé que si es mejor, pero yo lo que les recomiendo es que estudien en Benson, porque es la más, me parece que es más correcta hablar del refuerzo positivo, negativo y castigo, y así. Porque si ustedes entienden esto que les dije acá, cuando vean el cuadro de nuevo Ballesteros se van a dar cuenta cuáles son los errores que tiene el Ballesteros, porque habla de refuerzo negativo
pasa es que cuando uno entiende la lógica, uno entiende por qué está mal el de Ballesteros. Porque si es lógico lo que dice acá, la consecuencia de la conducta aumenta la probabilidad de que se repita porque se eliminó algo desagradable o algo aversivo o algo. Y después otros que dicen que se elimina la conducta, medio contradictorio. Por eso les conviene más. Es ver eso. Bueno, si quieren, tienen ganas, el texto ese que está en ambulatorio que se llama de Chertok, terapia del comportamiento, lo explica excelente. Yo lo tengo ¿Vos lo tenés? ¿Viste? Es perfecto. Es clarísimo a qué hace referencia. No todo, porque a lo mejor hay unos de ahí y nosotros no vimos, pero entender el condicionamiento operante, el efecto positivo y negativo está ahí la vibración vibratoria, está ahí, chato. Bueno, después tenemos la unidad 3. La unidad 3 de Gestalt y Piaget. Lo mismo que veníamos viendo hasta recién, con Gestalt y Piaget tenemos los dos. A nivel, acuérdense que con esto empezamos la pregunta por el conocimiento. Y con la pregunta por el conocimiento, arranca con estos dos autores. Estamos con el pensamiento Piaget, Gestalt. Ya lo ubica, tendrá que ubicarse en un contexto distinto. O sea, porque estamos hablando de gente que trabaja en Europa fundamentalmente. Y recién venimos hablando de conductismo en Estados Unidos y demás, algo en Europa. Pero bueno, no es la conductismo. Y acá, de nuevo a nivel contextual, quiénes son los autores más importantes, quién es el fundamental, las épocas en las que escribieron y los conceptos más importantes. De Piaget está bien lo que les había dicho, cuál era el punto de estudio, el método, sobre todo cómo, cuando él habla mucho de la teoría de la equilibración, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro mayor, cuáles son los mecanismos que permiten que un chico pase de saber esto a saber algo que incluya esto. ¿Está? Cómo desde lo más mínimo que aprende hasta lo más cómo se pasa de una estadía a otro, con lo cual ahí siempre van a ver que Piaget habla mucho de desequilibrio a equilibrio y así de nuevo, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio permanentemente. Y en el medio el concepto de asimilación y acomodación. Hay una parte en el texto en 6 de estudio donde Piaget habla mucho de cuáles son las características del equilibrio, como lo plantea él. El equilibrio como algo que es móvil, que no es estático, que es estable pero no es estático, o sea, quiere decir que se mantiene por el movimiento, que eso lo diferencia mucho de, por ejemplo, de cómo entiende el equilibrio del conductismo. El conductismo entiende el equilibrio de hay un estímulo, una respuesta y equilibrio como un estado de cero movimiento. Eso nunca lo pensaría Piaget. Piaget piensa que para mantener el equilibrio siempre hay que estar permanentemente en actividad. Esa es la experiencia. Entonces son formas de ir diferenciando quizás las distintas teorías. Bueno, el concepto de asimilación y acomodación como un concepto central, igual que el de equilibrio, y los estadios. Ahora, por el tema de los estadios, no tienen mucha bibliografía. Eso yo te quería hacer una pregunta. Porque ¿cómo habla de fase? No, es lo mismo, eso es. No, pero porque en la fase, la primera fase, que es la sensorio motriz, Sí. ahí habla de estadio. Está bien, porque tiene su estadio, pero es lo mismo. O sea, te lo puedes preguntar la fase de Piaget, el estadio de Piaget, las etapas de Piaget. Son formas distintas de llamar. Okay. Lo que sí, acuérdense que cuando no se confunden, y en el Piaget en algún momento hablamos que son 4 y en otro momento hablamos que son 6. Pero habla de lo mismo, pero lo que pasa es que Piaget no sé qué es. Cuando hablan de la primera, cuando hablan de 4 son 4, de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11, 12, de 12 en adelante. En la otra división, la primera de 0 a 2 la divide en varias, pero es la misma. Entonces es igual. Bueno, eso te decía que quizás no hay tanto material como para contestar todas las etapas, pero sí que es lo más importante de cada uno. Pero digo que cuatro fases, no sé cuánto estadios. Está bien, pero por ejemplo, ¿cuál es la característica de 0 a 2 años? ¿Qué pasa? Y bueno, ahí están los reflejos, determinadas costumbres. No, si yo digo esa, si no, sí voy a decir los cuatro estadios. Está bien, puedes decir lo que hay, pero yo te digo que digas qué es lo que caracteriza cada estadio, nada más, porque no hay mucho, porque ayer escribió un montón sobre la estadio, entonces si ustedes quieren ponerse
Sí, ¿no? Es interminable, digamos, una cosa interminable. Entonces, ¿cuál es la característica central de cada una? El primero, estos actos reflejos. La segunda, a lo central, fundamental, y que eso le permite después tener pensamiento, que es la adquisición del lenguaje. A los 2 años yo empecé a hablar, eso es un cambio fundamental. En el tercer estadio, el pensamiento concreto, o sea, para que el nene piense, necesita manzana y una manzana, 2 manzanas. Y el pensamiento abstracto, cuando uno puede hipotetizar y ir más allá de lo que concreto. O sea, quiero decir algunas características, entre los 2 textos de Piaget sacan otra cosa. De ahí. Tengo una pregunta, doctora. Sí. Es importante todo lo de Génesis y estructura. Sí. Pero decía una dificultad Génesis falta la estructura y después la Mira, usted tiene que saber, con respecto a los conceptos, eso que decía él es importante. ¿Qué es una génesis y qué es una estructura? La estructura Piaget la entiende como un sistema, un conjunto de elementos que tiene determinadas reglas, muy parecido a lo que plantea la Gestalt cuando habla de todo. Y después de génesis es el cambio de una estructura a otra, el cambio de movimiento de estructura. Lo importante acá es saber que Piaget piensa que no hay una sin la otra, está relacionado con esto que hablábamos de equilibrio recién, de que para que haya determinados estados de equilibrio tiene que haber movimiento permanente, o sea, estructura génesis van siempre de la mano. Hay un punto ahí que es importante en el que tienen, digamos, esa es la postura clara de Piaget. Siempre está en movimiento y una depende de la otra y no hay una primera, digamos. En el fondo, Piaget dice que lo primero que hay es la estructura biológica, porque no se olviden que era biólogo, entonces de la base de la biología, si no hay un cerebro, un sistema nervioso, pero bueno, es una descripción mucho más amplia. Lo que tienen que distinguir es la postura de él con respecto a las otras dos, estructura sin génesis y génesis sin estructura. Que una es la postura de la Gestalt y otra es la del conductismo. La de... sí, me mareó. Estructura sin génesis es la de la Gestalt. ¿Por qué? Porque todo es nato, nada aprendido. Pura estructura, todo. ¿Está? ¿Me seguís con eso? Y la otra, el conductismo, génesis sin estructura, puro cambio, puro aprendizaje, nada. La tabla rasa, como habla del conductismo de la personalidad. Eso son ante esas dos posturas, él lo dice ahí cuando empieza el texto cuando empieza a hablar de estructura y génesis, dice la psicología existieron 2 posturas diferentes que plantean la estructura génesis, una es la estructura sin génesis y la otra es la sin estructura. Las describe las dos, las simplifica ahí y él dice, bueno, mi postura es esta, van las dos siempre las dos. No hay una sin la otra, esa sería. No sé si, ya no sé qué estamos hablando, ya me perdí yo. Estructura génesis De Piaget. estamos hablando de Piaget. Creo perdidos. Bueno, y después está bueno toda la parte que habla más en el nacimiento de la inteligencia, que es donde hace la entrevista, cuando él habla, que es lo que vos decías que vas a arrancar, que habla de la psicología genética y de la psicología genética, y todo el desarrollo que hace de por qué es lo que realmente le interesaba a él, por qué estudiaba a los niños y no a los adultos, entonces él dice que estudiaba a los niños porque eran más puros, porque no estaban mezclado, contaminado de la influencia social, y eso lo hacía decir lo que pensaban directamente sin ningún tipo de interpretación en el medio. Bueno, eso lo ven, está bueno para ver que esa la idea del sujeto epistémico, y también hay toda una discusión sobre la relación sujeto-objeto y cómo la piensa él y cómo la piensa el positivismo. En general, en el positivismo ustedes saben que había una separación entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer, neutra, bien distante una cosa a otra, y ahí Piaget hace una explicación muy interesante porque él dice, de hecho no sé, por eso hablan de epistemología, yo no sé si lo de epistemología a Piaget, pero antes se daba, que el sujeto cuando conoce le imprime algo al objeto, le imprime las coordinaciones y las acciones que realiza sobre ese objeto, entonces por eso no es tan neutral, no es neutral de ellos. Bueno, esta es toda la parte más epistemológica de Piaget, está muy interesante. Y de la Gestalt, bueno, la Gestalt está que es la percepción, se tiene que saber una definición de percepción, que percibir es
organizar los elementos que se encuentran en el campo perceptual, de repente, como una totalidad. Y después tienen, por un lado, los postulados y por otro lado, las leyes. Hay que poner en claro esto. Los postulados son el todo más relación a las partes, el todo es la experiencia aprendida, el todo ante las partes, etcétera, etcétera. Y las leyes son la ley de pregnancia, el isomorfismo, que es un principio, y la ley de la organización y la estructura, que eso está más claro en el texto de Gramsci. ¿Está? ¿Puedes repetir las leyes? Sí, la ley de pregnancia o buena forma, la ley de la organización o de la estructura y después el principio del isomorfismo. En la ley de pregnancia, la subley. La ley de pregnancia quiere decir que uno cuando percibe tiende a ver las cosas más simples. Le da una forma simple. Uno ve dos palitos y eso es. Un palito y la rayita y decir una cara. Le está dando la forma más simple. Después de eso tiene todas las subleyes, la ley de cierre, la ley sobre fondo, de proximidad. Hay no sé cuántas leyes, no tiene que saber todas, son ejemplos. De hecho, no sé ni cuántas son. Así que, pero más o menos una de las leyes que hace, qué sé yo, pero si lo que está próximo uno lo tiene que ver en una totalidad, lo que está medio abierto uno lo tiene que ver cerrado. Por eso quiere decir que uno le da la forma más simple a las cosas que percibe. La ley de la organización y la estructura dice que los elementos de un todo adquieren las cualidades de ese todo. Si cambia el todo, cambia de cualidad. Que eso es, por ejemplo, este ejemplo que yo leo siempre porque es más sencillo, de que, por ejemplo, acá somos una totalidad, ustedes son elementos de esta totalidad y son estudiantes. Cuando van a su casa, forman parte de otro todo y tienen otras cualidades. Esposa, novia, hijo, marido, lo que sea, pero tienen otras cualidades porque cambiaron de totalidad. Y el principio de isomorfismo, que hablan de igualdad de forma entre una cosa y otra. ¿De qué? De cómo percibimos el sistema nervioso. Eso fue una de las cosas más criticadas de la Gestalt. Hay una parte en el texto de Hebrel hacia el final donde marcan algunas críticas que se le hacen a la Gestalt, fundamentalmente, que dicen que lo que plantea la Gestalt no es ninguna novedad, que hace de, no sé, de la época de los griegos, que ya hablaban de virtud con relación a las partes. Después de que hablan del sistema nervioso, eso no sabía mucho, en realidad no me quedaron demasiado, porque hacen un reduccionismo psicologista, o sea, explican con conceptos psicológicos algo que es del nivel más biológico, o sea, el sistema nervioso, cómo funciona. Después también hablan de un reduccionismo fisicalista, porque la Gestalt habla mucho de la noción de campo. Está todo el tiempo en la noción de campo. ¿Por qué? Porque la noción de campo la toman de la física y es lo que le permite hacer esta equiparación y hablar de totalidad. Esos son dos conceptos que están ahí. En el texto de por ahí escribiré que es medio denso. Pero bueno, van sacando algunas cosas. No sé, ¿tienen preguntas de esto? ¿De esta? ¿De ayer? No. Bueno, sigo. Después tenemos la otra unidad, la unidad 4. Seguimos con la pregunta de reconocimiento. Cognición y computacionalismo. Yo acá siempre recomiendo dos formas de estudiar, en realidad hay que saber todo, pero les recomiendo dos formas de estudiarlo. Una más bien histórica, que es lo que contaba ella, y otra más bien a nivel de disciplina. A ver, sea como sea, usted tiene que saber una definición de ciencia cognitiva. La recomendación, a mí, por una cuestión particular, me gusta la de Gardner. Es más clara, dice que un empeño actual sobre problemas viejos. ¿Qué problemas? No conocemos, porque ya les lo preguntaban los griegos. Entonces, partimos de una definición de ciencias cognitivas y de esa definición tenemos las disciplinas que constituyen a las ciencias cognitivas. Ahí pueden tomar dos caminos, o estudiar cada disciplina en particular, que hay texto, ahora yo voy a decir para cuál hay texto y para cuál no, o por otro lado, estudiar más la parte histórica de la ciencia cognitiva para lo que vayan a ver. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, voy a borrar acá, así no, digamos, si hacen de la forma que sea, siempre tienen que partir de la definición de ciencias cognitivas. De la que se elijan la que quieran, la de Gardner, la de Ballestero. Yo les pido que cuando lean Ballestero tengan muy en cuenta
cuando habla de psicología cognitiva, son dos cosas distintas. Bueno, de la que sea parten de una definición y de las disciplinas que la constituyen. Están las 6, el examen de la renta, ahora vemos. Y después acá tenemos para ir para dos lados, la parte más bien histórica, entonces hacen por yo les recomiendo la forma más práctica hacerlo por décadas. En la década del 40, que pasó acá central, el simposio de Hickson, en el 48, que ese no es la fecha de surgimiento de ciencias cognitivas, es un antecedente importante que se tiene. Simposio de Hickson, eso como algo fundamental, y después todos los otros antecedentes que están en cualquiera de los dos, se lo van a encontrar, lo vemos en Gartner cuando habla Turing, Wiener, Marculos y Pitts, von Neumann, todos esos autores, las diferentes corrientes, que son anteriores al surgimiento de la ciencia cognitiva, pero que aportaron al surgimiento de la ciencia cognitiva. No fue creando una máquina que parecía que podía computar, otra que le agregó memoria, al otro le agregó la posibilidad de reprogramarse a sí mismo. Después de Marculos y Pitts, que lo que hicieron fue demostrar que ya existía una máquina que era maravillosa, que era el cerebro, y así con llanos terminan. Esos son los diferentes, lo que se llama aportes de la psicología cognitiva. Después en el 50, 60 y 70. En el 50 sí, la fecha de surgimiento de la ciencia cognitiva, en el 56, en el otro simposio, donde ponen el 11 de septiembre del 56. En el 60, bueno, se empiezan a crear los institutos distintos, en Harvard, hay diferentes institutos que se crean en función de que como que no, están institucionalizados, o sea, tienen un lugar físico, empiezan a crear institutos, centros, revistas. Y en el 70 cierra con el eslogan que cuando crean el informe de la Fundación Eslogan, que fue muy simple, le empezaron a dar plata a toda la gente de ciencia cognitiva para que investigue. En un momento se tuvo que hacer un informe con lo que estaban haciendo. Entonces cuando fueron a escribir el informe, empezaron a darse cuenta de que eran distintas disciplinas y no se sabía bien quién era la prioritaria, quién no, qué se hacía. Y ahí fue en ese informe donde sale lo del hexágono de Gartner, donde habla de todas esas disciplinas. Eso puede ser un lado, por ejemplo, un tema de final, por ejemplo, podría ser. Otro tema, por otro lado, podría ser las distintas disciplinas, como psicología, antropología, lingüística, inteligencia artificial, la filosofía de la mente, ¿qué falta? Siempre falta la neurociencia. De psicología, acá tienen mucha información en Ballesteros. Hay un capítulo, creo que es el último, cuando habla del procesamiento de la información. Cuando nosotros hablamos de psicología, de ciencia cognitiva, en esta época, ahora la ciencia cognitiva es otra cosa, en esta época se hace referencia al procesamiento de la información. Entonces hay todo un capítulo que habla de la descripción de la información, el cuantum de la información, todo eso ahí, que lo pueden sacar de Ballesteros. Para esto entonces tienen la información. De antropología no hay nada, no tiene mucho. Solo se nombra en un apartado de Gartner que dice que a la gente que trabaja en ciencias cognitivas le interesa saber cómo es que se representa el conocimiento de la gente. Ahora si eso tiene alguna diferencia con los pueblos originarios, es lo único que se sabe, los pueblos primitivos. Después, me salteo acá, de neurociencia tampoco hay mucho, habría un montón. De hecho, en la actualidad la neurociencia es lo que está de ahora. La neurociencia está en auge ahora. Sí, ellos pretendían, digamos, ahora vamos por otra parte, hacer un trabajo muy interdisciplinario y lo que resultó fue la neurociencia. Tampoco tenemos mucho de neurociencia, hay una partecita donde dice que la neurociencia se ocupa de estudiar la persona mental en función de sus bases biológicas, pero no hay tanto. Lo que sí hay de inteligencia artificial, hay todo un capítulo de Ballesteros donde se dedica a comparar la inteligencia artificial fuerte de la débil. Y cuando habla de inteligencia artificial débil, también la llama simulación o psicología. Hace como una equiparación. En realidad lo que dice es que la mayor diferencia entre ambas es que la inteligencia artificial fuerte pretende generar procesos inteligentes que sean efectivos. No le importa si
comprender o no la mente como quiere hacer la inteligencia artificial de eso. Bueno, después hay otro capítulo que es el de la filosofía de la mente, que también es de Ballestero, del cual pueden hablar, donde habla del funcionalismo y específicamente del funcionalismo moderno, que es el fundamento filosófico de todas las ciencias cognitivas. Entonces ahí tienen varias cosas para sacar también. Y de lingüística es un poquito, lo único que está, tienen ahí, creo que es, si no me equivoco, el texto de, bueno, ahí está Chomsky, o sea, ahí cuál es la figura de Chomsky. Acá en filosofía también está Searle. Cuando estudien Searle, ahí tienen que saber como la parte cuando él habla de conciencia y después las críticas que Searle le hace a la inteligencia artificial fuerte, porque Searle cuando habla del cuarto chino habla de la crítica a la inteligencia artificial fuerte y algo me olvidé pero no, ya me acuerdo. Bueno, después de esto que decimos acá, acá están, algo que me olvidé son los 5 postulados de Gardner. Los 2 centrales y los 3 periféricos. Gardner dice los 2 centrales son las representaciones mentales, o representaciones, y la creencia de las computadoras. El tema de la representación es central porque a las ciencias cognitivas son conceptos, son modelos de pensamiento. Entonces, lo que permite hacer la equiparación entre una mente y una computadora es justamente el concepto de representación. Las computadoras procesan símbolos y las mentes procesan representaciones. Ese es el nivel abstracto que permite la comparación entre ambos. Y el otro es las computadoras, las creencias. Por un lado, la cuestión más metodológica de creer en las computadoras como una herramienta de trabajo, y por otro lado es la computadora como una lo que permite comparar y que sirve de modelo para entender cómo funciona la mente. Y después los otros 3 eran el trabajo interdisciplinario, o sea, ellos querían construir un verdadero trabajo interdisciplinario en diferentes disciplinas, la atenuación de los afectos, la cultura, o sea, como que dejaban un poco de lado todo lo que tiene que ver con lo afectivo y lo cultural, porque no se podía estudiar todo, decían ellos. Y, ¿qué me falta? Y de responder a cuestiones antiguas, como por ejemplo, como conocemos. O sea, la misma pregunta que se hacen la gente de ciencias cognitivas es la pregunta que se hacían los griegos sobre cómo conocemos. Porque acá en el programa, Sí. el paradigma del procesamiento de información, Sí. que hay un punto que dice, espera que me cuente. Trabajo que anuncia el nuevo enfoque, eso del cuarto del chino, todas esas cosas. El cuarto chino es Searle y eso es posterior, es una crítica. Pero todas esas cosas las tenemos que entender. Es durísimo el cuarto chino. Cuarto chino no. No lo entendí. ¿Cómo que no? Mira, el cuarto chino es así, vos te dice que hay un. A ver, a lo mejor estás hablando de otra cosa. Que dice, hay un tipo en una habitación que recibe por este lado símbolos chinos, bueno, y sale por allá y emite símbolos chinos, frases chinas. ¿Por qué? Porque en el medio tiene un manual de cómo se forman las oraciones. Como que vos te metes en la habitación y te llegan símbolos, te dicen, acá tenés un manual de instrucciones, primero va este, segundo este, largás una oración y dices, sin embargo, no sabés ni nada, ni jota, lo que es chino. Entonces dice, eso es lo que distingue a las computadoras de los seres humanos. Las computadoras tienen sintaxis, o sea, procesamiento, procesan pasos, como los que vos tenés. Tenés el paso 1 y se coloque aquí, paso 2 ponga al lado de la otra, paso 3 la otra, y formaste una oración divina y la entregaste. Las computadoras nosotros tenemos sintaxis, las computadoras también. Pero dice, vos emitís esa frase y no entendiste nada, y quiere decir que no tenés semántica. Esa es la diferencia. O sea, en el cuarto chino hace eso, las computadoras tienen sintaxis, pero carecen de semántica, o sea, el sentido de las cosas. ¿Y dónde lo ubico en el sentido de, viste, histórico? Acá, por eso yo puse a Searle criticando la inteligencia artificial fuerte. La O sea, inteligencia la artificial. filosofía de la mente. Sí, era filósofo, sí. Sí, sí. La inteligencia artificial fuerte decía, hay que hacer procesos inteligentes, como sea, otro que sean efectivos. O sea, lógicos, pasos, sintaxis. No importa que tiene significado, sentido, lo que sea, que eso sí tenemos nosotros, eso es lo que nos distingue, dice Searle, lo que distingue la máquina
la mente de la computadora, la semántica. Y bueno, estábamos en el futuro, no por otra cosa. Acá tiene una duda, yo sé que es una unidad muy larga, muy divina de la vida. Entonces, el simposio de Gibson se hizo en 48, y la ciencia cognitiva 56. En el cual simposio de Gibson, ahí es importante, sobre todo porque es la primera vez que en Estados Unidos mismo se empiezan a hacer las críticas al conductismo que estaba en auge. Con Lashley, ustedes saben esa parte, cuando Lashley critica al conductismo, que dice que el conductismo no sirve para estudiar las conductas complejas. Bien, pero Lashley dice con su postura, esa parte siempre se olvida de estudiarla, hay que estudiarla también, que dice que el orden de las conductas no viene dado de afuera por un estímulo, sino que viene del interior, del sistema nervioso, eso tiene una explicación. Ahí. Eso, bueno, fue todo un antecedente, porque después también hablamos de interacción mente-computadora, era algo que se había hecho hasta el momento. Paralelo a eso tenemos la Guerra Mundial, donde empiezan todos a estudiar todo lo que tiene que ver con los sistemas neurológicos, el otro que va creando los misiles con retroalimentación, el otro de la teoría de la información con Jan, varias cosas, como que distintas empresas que hicieron. En el 56 surge un grupo interdisciplinario, al principio, que quería estudiar cómo funciona la mente cada uno de sus puntos de vista. El 11 de septiembre sería, el 11 de septiembre. El cognitivismo, ¿qué es? ¿Qué es? Así se llama mi programa. Y, bueno, creo que no me voy a la pregunta acá. No, que es importante por la lingüística. La diferencia entre Chomsky y Fodor. Es que ahí lo que tiene que, ese texto de español está como tiene que poner la postura de Chomsky más como estudiar el tratamiento universal, el compartimento. Esa es la diferencia con Fodor, que Fodor piensa que son Segmentado, claro, y que habla del sistema, que ahí el texto de decir español hay una parte que para mí que es la que hay que destacar, es cuando habla de cómo está constituido, que habla de los sistemas de entrada, los sistemas de salida, y habla de las características centrales de eso. Y eso ya hace a dos concepciones distintas de cómo se llama. Y para Fodor, los módulos son los mismos que los sistemas. Mirá, eso es como una. Sí, porque habla de los compartimentos. ¿Cuál? Input y output. Claro, hay una partecita que no me acuerdo yo qué página está. Pero hay una, porque el texto de cine español es bastante. Por ahí es bastante complicado de lectura, La pero. parte dice que son muy sutiles las diferencias y que no es necesario que. Claro, porque es algo muy tan teórico, tan. No sé si vale la pena. Pero aparte, estos sistemas centrales de Fodor pueden ser equiparables a universal De Chomsky. Claro. Por eso, son, digamos, dos concepciones de entender cómo funciona, como un modelo de mente, digamos, que están ahí en juego. Centralmente la de Chomsky, por como lo que ustedes ya lo saben, y bueno, Fodor, que está en esa parte que es muy clara. Después, Silvia Español se extiende mucho con el tema de. Es un texto de viejo ya, con el tema de la gramática, la lingüística, cosas así que son bastante complicadas, que por ahí no sé si vale la pena detenerse demasiado en eso. Sí, en la parte cuando habla de los sistemas, que es muy simple porque es como la idea de que son los sistemas, la inglesa, como si fuese una información, ¿no? Claro, hay más, pero digamos, nosotros no tenemos material acá no hay forma, no tenemos otros textos, digamos. Entonces para no Entonces, el módulo sistema sería. claro, para no, digamos, meternos tan. Vos fíjate que eso es como una parte de lo que vemos ahí entre todas las disciplinas. Entonces, aunque sea alguna característica o rasgos centrales, algunas Pero digamos, viene a ser el gran enigma claro, claro, igual eso es como. Tendríamos que verlo más, pero no sé si tiene sentido profundizar en eso ahora, porque es algo que ni siquiera tenemos texto, digamos. Centrémonos más en otras cosas. la referencia porque Sí. Bueno, sí.
Y ¿qué otra cosa? Pregunta. ¿No? ¿No? ¿Qué es? 5 y 4. Estoy esperando. ¿Dónde vamos? Vale. Bueno, entonces falta sistémica. Sistémica es sistémica, que es la que sigue, que lo me da 5. No me contó. Bueno, acá, que era un poco lo que yo le decía al otro día de eso, que para estudiar sistémica a veces uno habla que parece tan cualquier cosa así. Una pregunta de los míos. El paradigma del procesamiento de la información. Sí. El tema del código. A ver, ¿cuál es la pregunta? No lo termino de entender. El paradigma de procesamiento de información es el de la psicología cognitiva. El TOTE es algo que, digamos, un modelo para entender cómo funciona la mente que venía a reemplazar el arco reflejo. La diferencia con el arco reflejo, ¿te acuerdas cómo era el arco reflejo? Estímulo y respuesta. En el medio no se sabía lo que pasaba. El TOTE lo que dice es que ingresa la información, hay una evaluación, si la acción coincide con el objetivo que yo tenía, se hace, y si la acción no coincide, se corrige. Hay una corrección en el medio. No hay muy grande diferencia con la respuesta. Lo único que dice ahí es que vos vas a tener una acción, si se hizo mal, vuelve, se corrige y se realiza la otra acción. De nuevo. Sí, no tiene mucha vuelta. Ahora parece tan sencillo, en tu época muy bien. No, yo tener un proceso de información. Claro, o sea, ingresa información que se supone que va a generar una respuesta para cumplir un determinado objetivo. Si la acción que vas a emitir coincide con ese objetivo, se hace. Si no coincide, vuelve, se corrige y se vuelve a hacer. Es una corrección, un proceso de retroalimentación. Bien, bueno, con respecto a sistémicas, tienen que, mi recomendación de lectura es empezar por todas las definiciones de sistema integrado, qué es la autonomía, todo eso, porque eso después es lo que se aplica. Entonces, si uno tiene claro que es un sistema, que la retroalimentación y demás, se aplica por ahí. Profe, es en el texto de la UBA. por La ejemplo. ficha de la uva, sí, ahí tiene toda la definición. Entonces, lo que usted tiene que entender que esa ficha puede ser utilizada, por ejemplo, en cualquier ámbito, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la sociología, en el ámbito de qué sé yo, en el ámbito de la psicología. Entonces, nosotros tenemos que estudiarlo para después aplicarlo en el ámbito de la psicología. Entonces, no lo usen con los ejemplos que dice ahí. Por lo que dice ahí, hablan de un auto, del organismo, no sé qué, piensen no en el campo de la psicología. Y hay que entender otra cosa, que todo este conjunto de conceptos son, lo dice claramente, herramientas para después aplicar en el ámbito terapéutico, o para comprender la realidad. ¿Está? Entonces, todo ese conjunto de conceptos vienen de la teoría general de los sistemas. Es algo general que decimos. Entonces, se arranca por ahí y después se ve cómo eso se fue aplicando en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿qué hizo Bateson? ¿Cómo lo aplicó? ¿Cómo pensó la cultura? ¿Cómo pensó la comunicación? ¿Cómo pensó la terapia? ¿Qué hizo Jackson? ¿Cómo pensó la terapia en función del concepto del sistema? ¿Y qué hizo Slavic? ¿Cómo pensó la comunicación y la acción? ¿Está? Entonces, cuando ustedes lo entiendan de esa forma, van a leer Bateson, Jackson y Slavic, comprendiendo que hace referencia al texto del sistema, porque si no, es bastante complicado. Entonces, piensen siempre los ejemplos, por ejemplo, la terapia sistémica es conocida como terapia familiar, terapia de pareja, entonces siempre piensen en la familia como un sistema, eso, piensen ahí, piénsense ustedes como sistema, entonces piensen, bueno, ¿en qué momento yo tuve que usar mi reserva cuando hablo de autonomía? No sé si me acuerdan de esa definición. Que uno es autónomo cuando ante una adversidad en el entorno hace uso, puede ser independiente y hacer uso de su reserva. Bueno, ¿en qué situación yo me encontré que tenía que usar mi reserva? ¿Qué sé yo? Todos, alguna vez todos viven acá en Rosario, se mudaron, viven ahora, vivieron siempre. Por eso, la primera vez que se mudaron a Rosario habrá sido un cambio. Bueno, ese fue un cambio en el entorno de ustedes como sistema que hizo que utilicen su reserva para hacer frente a suyo, planchar, cocinar, lavar, estudiar, trabajar y todo lo que tuvieron que hacer en ese momento. O las parejas, cómo se mantiene el equilibrio en la pareja. Piensen desde ese punto de vista. Éramos el plata.
de esa forma, no sé, si usted tiene otra forma más interesante, está bien, yo les digo lo que a mí me parece. No sé cómo lo han estudiado en clase de ustedes, pero el sistema En clase no nos llevamos a dar, Claro. entonces a la hora de abordarlo, un poco las preguntas en dónde concentrarnos. ¿No? Bueno, por eso digo, arranquen por el texto. Una vez que usted entiende la definición, la llevan al campo de la psicología, la piensan en la psicología, piensan con usted, con el problema de la vida cotidiana. Es muy fácil la sistémica en el sentido de que uno se puede dar muchos ejemplos, lo que pasó esto, tal cosa, tal otra. Después van para Bergson. Bueno, ¿qué hizo Bergson? Bergson fue un tipo que creó una corriente, era antropólogo, después creó una teoría de la cultura. ¿Con qué concepto? Con el sismogénesis. Eso lo escuchó de un tipo que era la práctica cognitiva. De ahí creó el concepto de doble vínculo. Bueno, el doble vínculo, ¿dónde lleva? A la misma comunicación. Listo, pasamos a Jackson. ¿Qué hizo Jackson? La terapia familiar. Ahí aplicó el concepto del sistema, la familia directamente, como lo entendía, el equilibrio. Y Balabi no entendía la comunicación, los axiomas, por qué la terapia se hace en la comunicación, eso ya viene desde Bergson. Cuando Bergson cambia la teoría de una cultura a una teoría de la comunicación, dice que las comunicaciones son las matrices de las relaciones humanas, entonces basó toda la terapia en eso. Entonces, Balabi que era Stanford estudiaba con Bergson, tuvo esa idea, entonces desarrolló todo de la teoría de la comunicación. Perdón, la teoría de la cultura, ¿de quién comenzaba? Desde Bergson. Y después cambia a... Él empezó, porque él era antropólogo, entonces empezó a estudiar cómo era la cultura de la sociedad determinada, empezó a manejar otros conceptos. En esa época se hablaba mucho de lo estático, del trabajo solitario y demás, y él empezó a hablar de movimiento, del concepto de sismogénesis, de cambio, y empezó a hablar de trabajo interdisciplinario, de otra forma de investigar, y fue siendo muy revolucionario en su contexto, digamos. Y fue, digamos, solo el inicio de toda la terapia sistémica que después Jackson y Balabi la profundizan más y toman mucho lo de Bergson, trabajando juntos. Creo que sí. Pero a muchos profesores no les gusta sistémica. Muchas compañías que fueron a rendir prepararon un sistémico, está todo chata. Me gusta el tema. Yo por la duda no lo voy a preparar. No lo preparo, vos por la duda, qué sé yo, no sé. Profe, Sí. digamos cuando yo no, hablando con ella un poco, el doble vínculo, da un ejemplo. Y no sé si yo lo entendí bien. ¿Cómo entendés? Sí, a ver, dale. No, que había una negra, no sé, que se acerca a la madre y Bueno. claro, cuando se acerca, digamos, no sé si lo retaba, como que no quería que se acercara. El doble vínculo es las típicas situaciones en las que uno se encuentra que si hace algo pasa algo malo y si hace lo otro también. Una paradoja, qué sé yo, sí, viste llevarlo al campo de la vida cotidiana y todo el mundo ha tenido una situación pasada por una situación de doble vínculo. Si hago tal cosa, me pasa algo malo, ¿verdad? Si hago tal otra, me pasa algo malo, ¿qué hago? ¿Entendés? Esa es una situación de doble vínculo, una paradoja de la cual no se puede escapar así fácilmente porque las dos cosas que hago son contradictorias y me encierran y tengo que encontrar la forma de poder salir de esa situación y no quedar entrampado en un doble vínculo. Lo que dice Bergson ahí es que la forma de salir de esa situación es metacomunicándose, o sea, poder aislarse de la situación y poder plantear y problematizar lo que está sucediendo. Por eso él decía que veía en el doble vínculo el origen de la esquizofrenia. Decía que esos chicos se habían quedado entrampados en esa situación con la madre y que de esa forma queda atrofiada la capacidad de metacomunicarse, que es la que nos permite hablar, vivir en sociedad, la que nos permite socializar. Si nosotros no nos podemos metacomunicar, estamos entendiendo todo a nivel literal, entonces imagínate si va por la vida entendiendo todo a nivel literal, es un problema. Porque justamente, y ahí viene, para relacionarlo con más labio, que estamos hablando de Bergson, que cuando nosotros nos comunicamos tenemos dos niveles de comunicación, uno digital y uno analógico, lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces yo te hablo a vos, si no entendés todo lo que digo literal y no entendés el contexto, es un problema. Entonces si se te falla la capacidad de la comunicación,
es una función psicológica esencial para poder socializar. No sé, ya, ¿qué? Bien, sobre un axioma de la Sí. comunicación, hay uno que no me quedó muy claro. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicados. Es como que en una relación, por ejemplo, en una pareja, que tiene claro los roles. Viste que decís, vos si yo hablo, vos esperás que yo hable y después me contestás. Es como las puntuaciones en las interacciones. Que los roles estén claros y no se confundan, ¿sí? Llevarlo siempre, por eso digo, al plano de las relaciones, las parejas. Como que, bueno, pasó esto, yo hablo, vos me escuchás, yo cumplo este rol, vos cumplís el otro, no estamos mezclados. Eso sería la puntuación, a los roles y las funciones que cumple la gente en determinadas relaciones. Te acuerdas que acá no se piensa nada a nivel individual, es siempre en todo en interacción. La comunicación es interacción, siempre dos personas como mínimo. Por eso tanta contraposición, por ejemplo, con el psicoanálisis. Ellos plantean que, bueno, los problemas en sistémica, los problemas no tienen un origen pasado, se solucionan acá, en una relación. El problema es una relación de comunicación entre dos personas o más, y eso hace una oposición muy tajante con el psicoanálisis, que marca otro tipo de. A pesar de que Octavio era psicoanalista o investigador, después se cambió de posición. Pero cuando habla de puntuación, habla justamente de eso, de ocupar los roles que corresponden a determinadas relaciones y no mezclarlos. Porque eso, cuando ustedes ven que hay falla en alguno de los axiomas, es porque hay algún problema que requiere psicólogo. Cuando hay un problema en la puntuación, psicólogo. Cuando hay problema de no poder distinguir qué está pasando, si pasa esto o esto, no estamos entendiendo los niveles en que estamos hablando, entendemos. Eso pasa mucho. Qué sé yo, voy a hablar un nivel y yo no, te estamos hablando de dos frecuencias distintas a psicólogos. Son dos problemas de comunicación de los axiomas. Y por eso siempre en general eso deriva en una. Yo no sé mucho de la terapia sistémica, pero bueno, de lo que estudiamos acá, en que buscar un nuevo equilibrio, por eso siempre hablan de las retroalimentaciones. Bueno, si esta familia de Sir Jackson se mantiene en equilibrio, pero esta persona que tiene un síntoma, digamos, no es que está mal, están sostenidos en eso, entonces busquemos otro equilibrio, algo nuevo. Si van al psicólogo para que ponga con ese sistema. Por eso de ahí que retroalimentación positiva y negativa, las dos son buenas. Un sistema se mantiene en equilibrio con los dos. Hay momentos que, por ejemplo, en determinada etapa de la vida uno se mantiene con retroalimentaciones negativas, pero en algún momento hay que hacer un cambio. Entonces hay que romper con ese sistema y hay una retroalimentación positiva. Claro. También dice que cuando hace un avance el supuesto paciente del sistema, como se sostenía con ese síntoma del paciente, puede entrar en crisis porque hay un cambio en el sistema, entonces hay que sostener el sistema, por ejemplo, familiar. Claro, cuando hay algo así. Está bueno, es súper interesante lo del sistémico, cuando se le engancha la mano. Por eso nos dijiste, sin mujeres y doble vínculo, y nombraste De la comunicación. como tres así. Sin mujeres y obviamente es la comunicación, ¿no? ¿Sí? Metacomunicación. Me parece que no dije nada más. Sí, mujeres, sí. Eso sí. Bueno, y después la última unidad, que ustedes de psicoanálisis saben un montón, de Freud, de sueño, de apego psíquico, bueno, eso que tienen ahí los textos de psicoanálisis. No sé, ¿tienen alguna pregunta respecto a eso? Pero eso es ¿Qué puede preguntar? y eso yo no te lo veo. Una preguntita para. Porque no estoy en la cabeza, no tengo ni idea que me lo ¿Vos tomaste examen? todo el tiempo. Ah, no. Sí. Y dije, bueno, ¿sabes? ¿Qué preguntar? Son preguntas más generales. La conferencia 1, donde él habla mucho de la dificultad de psicoanálisis, esa es una conferencia muy interesante. Porque las dificultades del psicoanálisis, que en realidad hace como una atribución de dificultades hacia la gente que está escuchando. Hay como varias cosas ahí. Después mucho de ahí, la parte del sueño, el aparato psíquico, eso. Es una dificultad de obesidad. Parte más histórica, bueno, es la misma lógica que los anteriores con eso. Lo que pasa es que yo entiendo que no hay como límite, no hay límite. Uno debe empezar a leer y no hay límite, pero bueno,
para algo está el contenido mismo, ahora tienen. Dice, el contexto del placer freudiano, su vida y formación científica, la experiencia en Francia, su relación con Freud y la histeria. La interpretación de los sueños como vía privilegiada, la primera formulación tópica del psiquismo, consciente, preconsciente y inconsciente, y el papel de la sexualidad infantil. A ver, si ya no sé. No me pregunten qué es Lo que decía abajo, ¿no? Lo que decía abajo, está en el programa, esa es la pregunta del millón. Eso está en el programa. Yo creo, supongo, yo no voy a preguntar la cama, o sea, pero después no sé, ¿viste? Pero bueno, está ahí el programa. No, la verdad que no sé si hay alguien que pregunte la cama, no sé yo. Pero bueno. Y si tienen ganas, muchas ganas de joder, te gusta. La cama. Puede ser, pero no creo que sea algo que ya lo van a ver mucho ahora en la cama. Sí, sí. Durante muchos videos. Y nada que ver está la A de la B. ¿Eh? Nada que ver DPCA de DPCB. Y la verdad que yo mucho no conozco el programa de arte de la Todos me dijeron, anda, de la B que enseguida. Pero a mí me gusta esto, que no me falta de acá.